Ok, entonces ya hemos visto con esto la parte, todo lo referente a región orbitaria. Pasamos ahora a todo lo que es la región del oído. ¿Ok? La región del oído. Para empezar, cuando hablamos de región del oído, tenemos que reconocer que este se divide en tres partes, ¿correcto? En tres partes. Un oído externo, un oído medio y un oído interno. ¿Ok? El oído externo está constituido por dos partes. Uno viene a ser el pabellón auricular, conocido comúnmente como la oreja, pabellón auricular, y el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo. ¿Ok? Pabellón auricular y conducto auditivo externo. Ellos forman el oído externo. ¿Ok? Este oído externo va a terminar al fondo en una membranita, que es la famosa membrana timpánica, o simplemente conocida como el tímpano. El tímpano o membrana timpánica se encuentra al final del oído externo. ¿Ok? Pasando la membrana timpánica o tímpano, ingresamos al oído medio. Al oído medio. El oído medio es también llamado la cavidad timpánica o caja timpánica. ¿Ok? Cavidad timpánica o caja timpánica. Ese es el oído medio. ¿Ok? La caja timpánica o cavidad timpánica. Nótese un detalle interesante. El oído externo se encuentra en comunicación con el exterior, ¿correcto? En comunicación con el exterior. Por lo tanto, va a contener aire, contiene aire. ¿Me dejo entender? Muy bien. El oído medio también se encuentra en comunicación con el exterior. Pero ¿cómo si la membrana timpánica es cerrada? Es que por ahí no está comunicado. Está comunicado por la famosa trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio que vimos en la parte de faringe, ¿no? La trompa de Eustaquio que se va a comunicar el oído medio con la nasofaringe. Y esto también se comunica con el exterior. Por lo tanto, el oído medio también contiene aire. Pero dentro del oído medio también vamos a encontrar los tres famosos huesecillos. Los tres famosos huesecillos. El que está más pegado a la membrana timpánica, ese es el martillo. El martillo, el que está insertado en el tímpano, en la membrana timpánica. Luego, el que está en el centro, ese es el yunque. El yunque. Y el más profundo, el más interno, el estribo. El estribo. Esos son los tres huesecitos del oído medio. Martillo, yunque y estribo. ¿Ok? Son los tres huesecillos. Perfecto. Por último, el oído interno. El oído interno, o también llamado laberinto. El laberinto, ese es el oído interno. El laberinto. Este más bien ya no está en comunicación con el exterior. Y no contiene aire en su interior, sino contiene fluidos, contiene líquido en su interior. Está lleno de líquido. ¿Estamos claros? El oído interno, el laberinto, tiene dos partes. El más externo, el que está más hacia afuera, es el laberinto óseo. Laberinto óseo. Y dentro de él se encuentra el laberinto membranoso. El laberinto óseo está por fuera y dentro el laberinto membranoso. ¿Ok? Y como les he dicho, está, digamos, ocupado, lleno de líquido. Entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso, hay un líquido que se llama la perilinfa. Perilinfa es el líquido que se encuentra entre el laberinto óseo y el membranoso, o sea, está rodeando al laberinto membranoso. Por eso se le llama perilinfa. Mientras que dentro del laberinto membranoso, el que rellena dentro del laberinto membranoso se llama endolinfa. Endolinfa. Esas son entonces las estructuras principales en una vista panorámica de las regiones del oído. ¿Ok? Muy bien. Empezamos entonces. El oído externo es el encargado de captar el sonido y está conformado por dos componentes, como les dije, el pabellón auricular o simplemente la oreja y el conducto auditivo externo. ¿Ok?
La oreja del pabellón auricular prácticamente en el ser humano es rudimentaria. Nosotros los seres humanos no movilizamos la oreja para captar mejor el sonido como si lo hacen otras especies, ¿verdad? Pueden movilizar y orientar el pabellón auricular para captar mejor el sonido. Nosotros no lo hacemos, prácticamente la oreja es fija, es estática. ¿Ok? Muy bien. El conducto auditivo externo, ¿no? Va a tener dos porciones, su tercio externo es cartilaginoso, es la porción cartilaginosa, que es un tercio, el tercio externo, la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo. Y dos tercios internos viene a ser la porción ósea. Un tercio externo cartilaginoso, dos tercios internos óseo. Obviamente la porción cartilaginosa es móvil, uno lo puede movilizar con la mano, mientras que los dos tercios internos es fijo, es hueso. ¿Estamos de acuerdo? Simple. El conducto auditivo externo suele tener una longitud en promedio de 24 milímetros, de los cuales un tercio, 8 milímetros, es porción cartilaginosa y dos tercios, 16 milímetros, suelen ser la porción ósea. ¿Ok? También cabe mencionar que el techo, la pared superior y el piso, la pared inferior del conducto auditivo externo no tienen la misma longitud. La pared inferior, el piso es más largo, el piso tiene mayor longitud que el techo, y eso se debe a que la membrana timpánica no está vertical así, está inclinada de esta manera. Así que este dibujo no es muy bueno, no es muy preciso. La membrana timpánica se encuentra inclinada así. Su borde superior es más externo que el borde inferior. Esto le permite a la membrana timpánica tolerar mejor, soportar mejor los cambios en tonalidad de sonido, para que no se lesione. ¿Ok? Perfecto. ¿Nada más? Muy bien. Ya, la oreja, el pabellón auricular. ¿Cómo es su inervación sensitiva? Si nosotros agarramos la oreja y la dividimos en 4, formamos cuadrantes, ¿correcto? Los 3 cuadrantes, es decir, los 2 posteriores y el cuadrante antero-inferior, están inervados por el nervio auricular mayor. El cuadrante postero-superior, postero-inferior y antero-inferior están inervados por este nervio. Este es el nervio auricular mayor, que viene desde el cuello, asciende desde el cuello. Es rama del plexo cervical superficial. Proviene de las raíces C2 y C3. ¿Ok? Perfecto. Y luego el cuadrante antero-superior, está inervado por este nervio que vemos acá. Este es el nervio aurículo-temporal, que es rama del quinto 3. Él inerva el cuadrante antero-superior. ¿Ok? Y asimismo, ahí están los nervios que he mencionado. Perfecto. Aquí vemos, ¿ven? Este es el territorio del auricular mayor. Este es el territorio del aurículo temporal. Y la zona central de la oreja, está inervada por el territorio del séptimo nervio craneal. Es la que se conoce como la zona de Ramsay-Hunt, ¿no? Esta fosa que vemos acá se conoce como la concha acústica. Esta es la concha acústica. La concha acústica y alrededores está inervado principalmente por el séptimo nervio craneal. En cuanto a la irrigación de la oreja, ¿ok? Es por ramas de la carótida externa. Aquí vemos nosotros de la carótida externa naciendo esta ramita que es la arteria auricular posterior, que nace de carótida externa, y por delante una de las ramas terminales que viene a ser la temporal superficial. Auricular posterior y temporal superficial son ramas de carótida externa. La auricular posterior es rama colateral y la temporal superficial es rama terminal
de la carótida externa. Estas irrigan la oreja, el pabellón auricular. Muy bien, perfecto, ahí están. Muy bien. En cuanto al conducto auditivo externo, como les había dicho, se inicia en el fondo de la concha acústica y termina en la membrana timpánica. ¿Ok? Está orientado hacia adentro, ligeramente hacia arriba y hacia adelante. ¿Ok? Muy bien. Posee una longitud de 24 milímetros, ya les he dicho, ¿no? Dos porciones, la porción fibrocartilaginosa, 1/3 externo, 8 milímetros, y la porción ósea, 2/3 internos, 16 milímetros. ¿Ok? Ya lo había dicho. En cuanto a la inervación sensitiva del conducto auditivo externo, nosotros tenemos, también va a participar acá el nervio auriculotemporal, ¿no? La pared posterior, el séptimo nervio craneal, y la parte más profunda, la parte más interna del conducto auditivo externo, está inervado por el 10º nervio, por el vago. Y toda la cara externa del tímpano también está inervada por el vago. ¿Ya? La parte más profunda del conducto auditivo externo y cara externa del tímpano está inervada por el vago. ¿Ok? Simple. Muy bien. En cuanto a la irrigación, igual. Ramas de carótida externa. ¿Ok? Tenemos nosotros la porción fibrocartilaginosa por la temporal superficial, ¿correcto? Y la auricular posterior. Y la porción ósea por la arteria timpánica que sale de la maxilar. Y la maxilar también es rama de carótida externa. Así que es bastante sencillo. Muy bien, el oído medio. El oído medio, o cavidad timpánica, o caja timpánica, ¿no? Función, conducción del sonido. Conducción del sonido, contiene aire, ya que se comunica con el exterior a través de la trompa de Eustaquio, que se comunica con la nasofaringe, ¿no? Y el oído medio también contiene la cadena osicular, es decir, la cadena de huesecillos, que está formado por 3, de afuera para adentro, martillo, yunque, estribo. Al martillo también se le conoce con el nombre de hueso maleolar, maleolar. Al yunque, íncudo, y al estribo, estapedio. ¿Ok? Martillo, yunque, estribo, o maleolar, íncudo y estapedio. ¿Ok? El que está pegado, insertado sobre la membrana timpánica es el maleolar, el martillo. ¿Ok? Y el que está pegado a la ventana oval del laberinto, es el estribo. El yunque se encuentra entre los dos. ¿Ok? Perfecto. Didácticamente, al oído medio, a la cavidad timpánica, se le describe como si fuera un cubo, es decir, 6 paredes. Va a tener una pared superior o techo, va a tener una pared inferior o piso, va a tener una pared anterior, una pared posterior, una pared lateral y una pared medial. ¿Ok? Bueno, en la pared lateral, aquí se encuentra el tímpano, pues, la membrana timpánica. ¿Ok? Hablando de la membrana timpánica, es una membrana prácticamente circular, ¿ok? Casi circular, ¿no? Relativamente transparente, con un diámetro que bordea 1 centímetro, o sea, 9 a 10 milímetros. Como les había dicho, el tímpano no se encuentra en posición vertical. El tímpano se encuentra inclinado. Su extremo superior está más afuera que el extremo inferior. Eso se debe a que de esa manera tolera mejor los cambios en tonalidad de sonido. ¿Ok? Muy bien. Vean ustedes, en el embrión el tímpano prácticamente es horizontal. En el feto y recién nacido, el tímpano forma más o menos un ángulo de 30 a 35 grados con el piso del conducto auditivo externo, mientras que en el adulto el tímpano se encuentra inclinado, formando un ángulo de 40 a 45 grados con el piso, con la pared inferior del conducto auditivo externo. Nada más. El tímpano está inervado por su cara externa, por el nervio vago, y por su cara interna, por el nervio glosofaríngeo, el 9º nervio craneal. Aquí vemos una vista lateral, una vista externa del tímpano. Esta es una vista desde afuera, desde el conducto auditivo externo del tímpano. ¿Ok?
vemos a través del tímpano el relieve que hace el martillo, este huesecillo, el martillo, ¿me dejo entender? Donde se ve claramente, esto es el mango del martillo, y en cuyo extremo inferior, aquí se encuentra el ombligo del tímpano. El ombligo del tímpano es donde se encuentra el extremo inferior, el vértice del mango del martillo. Este es el mango del martillo, este es su apófisis lateral del martillo, ¿ok? Donde se observa claramente ahí, ¿no? El mango o manubrio, como le he puesto acá, mango o manubrio del martillo, ¿no? Su apófisis lateral arriba, ¿no? Y abajo el ombligo. De esta apófisis lateral salen dos ligamentos. Hay un ligamento hacia adelante y un ligamento hacia atrás. Dicho sea de paso, no les había mencionado, este es un tímpano derecho. Hacia acá va la parte anterior, hacia acá va la parte posterior, ¿ya? Para que se ubiquen. Hacia acá va la parte superior y hacia acá va la parte inferior. Entonces nosotros vamos a ver que de la apófisis lateral del martillo salen dos ligamentos. Este es el ligamento malleolar anterior, y este es el ligamento malleolar posterior. ¿Ok? Así de sencillo. Perfecto. Bien, ahí están señaladas las estructuras, ¿ok? Entonces, mango o manubrio del martillo, perfecto, el ombligo del tímpano, la apófisis lateral del martillo, los dos ligamentos, malleolar anterior y posterior, ¿ok? Es lo que principalmente se ve ahí. Y esto que se ve acá no es una estructura, simplemente es un reflejo luminoso. Cuando uno examina el oído, observa aquí una zona que brilla y que tiene aspecto más o menos como un triángulo, como un cono. Entonces se le llama el cono de luz, el reflejo luminoso de Politzer, que se encuentra, si yo el tímpano lo divido, trazo una línea que sigue el manubrio del martillo, y otra línea perpendicular a él, que se cruzan a nivel del ombligo, entonces formo cuadrantes en el tímpano, ¿ok? Tenemos acá un cuadrante antero-superior, un cuadrante antero-inferior, un cuadrante postero-superior y un cuadrante postero-inferior. El reflejo luminoso, el cono de Politzer, como le decimos, se encuentra en el cuadrante antero-inferior. ¿Ok? Muy bien. Simple. Perfecto. Bien, la membrana timpánica tiene dos porciones. La porción que está por encima de los ligamentos malleolares, superior a los ligamentos malleolares, se llama la porción flácida. Porción flácida o membrana de Shrapnel, como está escrito acá. Y todo lo demás se llama la porción tensa. La porción flácida tiene solo dos capas, una capa externa que es la capa cutánea y una capa interna que es la capa mucosa. Mientras que el resto de la porción tensa tiene tres capas, tiene su capa cutánea externa, su capa mucosa interna y entre las dos la capa media, la capa fibrosa. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Ok, muy bien. Ahí está lo que le decía, los cuadrantes. Si yo trazo una línea que pasa por el manubrio, por el mango del martillo, y otra perpendicular a él, de tal manera que se crucen en el ombligo del tímpano, entonces tengo cuadrantes. Cuadrante antero-superior, posterior-superior, antero-inferior, posterior-inferior. ¿Y qué detalles voy a ver ahí? En el cuadrante antero-superior, acá, en el antero-superior, al fondo se encuentra el músculo del martillo. El músculo del martillo, que en un momento vamos a ver cuál es su importancia. El músculo del martillo se encuentra al fondo, a nivel de este cuadrante. ¿Ok? El músculo del martillo definitivamente pues tracciona, jala el martillo y como el martillo está insertado en la membrana timpánica, entonces al traccionarse el músculo del martillo, se tensa la membrana timpánica. ¿Ok? Bastante simple. Muy bien.
Luego tenemos en el cuadrante posterior superior, es el que está más cargado de elementos, ¿ok? Tenemos adentro, se van a ver los otros huesecillos, se va a ver el yunque, el estribo, que se encuentran al fondo, se puede ver a trasluz, digamos, la rama larga del yunque, ¿ok? A ese nivel también va a cruzar el nervio, cuerda del tímpano, ¿no? Y al fondo vamos a ver al estribo, ¿ok? O sea que aquí se encuentra el resto de huesecillos y el nervio cuerda del tímpano. En el cuadrante anterior inferior, acá estaba el reflejo luminoso, el cono de luz de Politzer. Cuando uno ilumina, para observar el tímpano, esto refleja la luz, ¿ok? Y el cuadrante posterior inferior generalmente es el cuadrante libre, casi no hay elementos de importancia a ese nivel, ¿ok? Fundamental. Por lo tanto, cuando en algunas intervenciones, por ejemplo, para drenar el oído medio, a veces el otorrinolaringólogo con un instrumento especial muy fino hace una pequeña perforación en el tímpano para drenar, bajar la presión en el oído medio. Lo hace cortando precisamente a nivel de este cuadrante posterior inferior, porque es el cuadrante libre, ¿ok? Muy bien. Acá está precisamente, ya hemos hablado de la pared lateral del oído medio, que es la membrana timpánica, y acá están didácticamente representadas las demás paredes. En la pared anterior del oído medio, ahí vamos a encontrar, se relaciona con la arteria carótida interna. Se relaciona con la arteria carótida interna. A ver, voy a cambiar de color acá. Perfecto. Se relaciona con la arteria carótida interna. Y también en esta pared anterior vamos a encontrar la trompa de Eustaquio. Esa es la famosa trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Recordamos nosotros que esta trompa comunica entonces la pared anterior del oído medio con la pared lateral de la nasofaringe. Y la función de esta trompa es equilibrar las presiones, la presión del oído medio con la presión atmosférica. Esa es la función que tiene. Ya lo habíamos conversado en nasofaringe. Muy bien, la pared posterior. La pared detrás del oído medio, acá se va a encontrar la apófisis mastoides. Y la apófisis mastoides del hueso temporal está llena de cavidades, las celdas o el antro mastoideo. Las celdas o el antro mastoideo. De tal manera que el oído medio se comunica con el antro mastoideo, ¿correcto? A través de una entrada que se llama generalmente el aditus mastoideo, el aditus del antrum, la entrada al antro, ¿no? Orificio que comunica con el antro mastoideo, ¿ok? Muy bien. Y también se va a encontrar acá la eminencia piramidal que contiene al músculo del estribo, La pared superior, el techo, se denomina generalmente el tegmen tímpano, está formado por el tegmen tímpani, se llama el receso epitimpánico, así le llamamos no lo he puesto ahí, ¿no? Al techo del oído medio le llamamos el receso epitimpánico, es una cavidad, es cóncavo y está separado de la fosa media de la base del cráneo por el tegmen tímpani, ¿ok? Y la pared inferior, el piso, se relaciona con la gran vena yugular interna, ¿ok? Bastante simple. La pared medial, la pared más interna del oído medio, es la pared que separa el oído medio del laberinto, del oído interno, ¿ok? En esta pared medial, en esta pared interna del oído medio, ¿qué elementos anatómicos vamos a encontrar? En primer lugar, vamos a ver un relieve con forma ovoide. Ese es el llamado promontorio. El promontorio es un relieve con forma ovoide que se encuentra en la pared interna del oído medio, el promontorio. Y es el relieve que se forma, es el relieve que va a formar la primera vuelta que da el caracol. El caracol es una estructura del oído interno, es una estructura del laberinto, y la primera vuelta que da el caracol, eso forma el promontorio, ¿ok? Detrás y arriba del promontorio vamos a tener la ventana oval, o también llamada ventana vestibular. Detrás y debajo del promontorio, la ventana redonda o ventana coclear, que son dos aberturas normalmente tapadas por una membranita,
¿no? Y que están separando el oído medio del oído interno. Sobre la ventana oval se apoya el estribo. El estribo se apoya acá, sobre la ventana oval. Y la ventana redonda con su membrana, se le conocen como el tímpano secundario. Como el tímpano secundario, ¿ok? Simple, nada más. Ok, también hay canales, pues, para el músculo del martillo, lo que antiguamente se llamaba el pico de cuchara, y canal para el séptimo nervio craneal. Un relieve formado por el conducto del séptimo nervio craneal, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, ok, precisamente de estos huesecillos, nosotros vamos a tener que dos de ellos están asociados a un músculo. ¿Cuáles? El primero y el tercero, es decir, el martillo y el estribo, o también llamado el malleolar y el estapedio respectivamente. ¿Ok? Entonces, existe el músculo del malleolar o el músculo del martillo y el músculo del estapedio o músculo del estribo. Muy sencillo, el músculo del martillo está inervado por el quinto 3. El músculo del martillo está inervado por el quinto 3. Y el músculo del estribo está inervado por el séptimo nervio craneal. ¿Ok? ¿Qué función hace el músculo del martillo? Ahí está lo que les he dicho, jala del martillo y tensa la membrana timpánica para elevar la agudeza auditiva. Cuando uno quiere escuchar mejor un sonido que está lejano o que está muy bajito, y uno, como dicen coloquialmente acá en Perú, para la oreja, para escuchar mejor un sonido que está bajito o que está lejano. Eso se llama agudeza auditiva, es decir, tensa la membrana timpánica, y esto es posible gracias al músculo del martillo, ¿ok? Mientras que el músculo del estribo hace lo contrario. Cuando el sonido es muy alto o muy intenso o muy cercano, entonces el músculo del martillo separa el músculo del estribo separa el estribo de la ventana oval. Separa el estribo de la ventana oval para que no impacte con mucha fuerza sobre el oído interno, para que no mueva con mucha fortaleza los líquidos, los fluidos que hay en el oído interno y no se pueda dañar el órgano de la audición, el receptor auditivo. ¿Ok? Muy bien. Esa es la función que tiene. Y finalmente el oído interno. ¿Ok? El oído interno. El oído interno también llamado el laberinto. ¿Ok? El laberinto. Su función es transcribir el sonido, bueno, transducción, básicamente lo que es, pasa un cambio de energía a otra, transducción del sonido, lo va a convertir en ondas eléctricas que van a viajar por los nervios y van a ir hacia el sistema nervioso central, ¿no? Orientación espacial y posición de la cabeza en el espacio. ¿Qué partes tiene el laberinto, el oído interno? El oído interno tiene dos partes, lo había dicho al inicio. Empezamos con el laberinto óseo. El laberinto tiene dos partes, el laberinto óseo que está por fuera y por dentro el laberinto membranoso, así lo había dicho. Laberinto óseo que es externo y laberinto membranoso que es interno. ¿Ok? El laberinto óseo contiene al membranoso, así de claro. El laberinto óseo tiene tres partes, que acá las vemos, acá las están mencionadas. Estas son las partes del laberinto óseo. A ver, lo voy a graficar acá mejor, para que quede claro. Repito, a ver. El laberinto tiene el laberinto óseo, que tiene tres partes. El caracol, que también se llama pues cóclea, como está escrito acá, es verdad, caracol o cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. ¿Ok? El laberinto óseo contiene al laberinto membranoso. El laberinto membranoso está adentro. ¿Cuáles son los componentes o las partes del laberinto membranoso? También va a tener un caracol. Caracol, obviamente, este es el caracol óseo, este es el caracol membranoso. Pero el laberinto óseo tiene un vestíbulo, el laberinto membranoso no tiene un vestíbulo. Lo que tiene son dos saquitos que se llaman utrículo
utrículo y sáculo. Dos formaciones que se llaman utrículo y sáculo, y ellos están dentro del vestíbulo. El caracol óseo contiene al caracol membranoso. El vestíbulo contiene al utrículo y al sáculo. Utrículo y sáculo son porciones del laberinto membranoso que se encuentran dentro del vestíbulo, que es del laberinto óseo. Y también el laberinto membranoso igual tiene sus conductos semicirculares. Membranosos, óseo y membranoso. ¿Ok? Así está formado el oído interno. Perfecto. Aquí estamos viendo. Este es el laberinto óseo. Este es el laberinto óseo, la parte de hueso. ¿Me dejo entender? El laberinto óseo tiene sus tres grandes partes, como estamos viendo acá. Vemos el caracol, o llamado en latín cóclea. Cóclea es caracol. Cóclea, el caracol. Vemos acá el vestíbulo. Ahí está el vestíbulo. Y los tres conductos semicirculares. Los conductos semicirculares son tres. Hablemos de cada uno. El caracol. El caracol va a comenzar a nivel de la ventana. Esta es la ventana redonda. La ventana redonda, a la cual también se le llamaba ventana coclear, ¿se acuerdan? Ventana coclear, que se veía en la pared interna del oído medio. El caracol comienza a nivel de la ventana redonda o ventana coclear. ¿Ok? Y va a empezar ahí, y el caracol en nuestra especie, el caracol en el humano, da 2 vueltas y poco más de 2 vueltas y media. Poquito más de 2 vueltas y media. Algunos dicen que llega a 2 vueltas y 3/4. Es variable. Algunos dicen 2 vueltas y 3/4. ¿No? 2 vueltas y media, 2 vueltas y 3/4. En ese rango está. ¿Ok? Ese es el caracol. El caracol en su interior es un conducto, pues es un conducto que se enrolla 2 vueltas y media o hasta 2 vueltas y 3/4. Y este conducto va a tener en su interior una cresta, una elevación. ¿Lo ven acá? Esta es esta cresta que vemos acá, ¿no? Esta cresta que vemos acá, ¿no? Lo vamos a ver en términos de la cresta coclear, ¿ok? Que está dentro del caracol. Muy bien. El vestíbulo. El vestíbulo es esta cavidad que va a contener al utrículo y al sáculo, que son parte del caracol, pero del laberinto membranoso, ¿ok? Y los conductos semicirculares, que son 3. Este de arriba se llama conducto semicircular anterior o superior. Anterior o superior. Este, que está en plano coronal, se llama el conducto semicircular posterior. Y este, que está en plano horizontal, se llama conducto semicircular lateral. Esos son los 3 conductos semicirculares. Obsérvese que por la parte posterior, el conducto semicircular superior o anterior, semicircular anterior y posterior, se juntan en una sola rama. Mientras que por delante los 3 son independientes. En su extremo anterior, cada conducto semicircular en su extremo anterior se ensancha. Y a esto se llaman las ampollas. Ampollas de los conductos semicirculares. Las ampollas. La ampolla del conducto semicircular anterior, la ampolla del conducto semicircular posterior y la ampolla del conducto semicircular lateral. Las ampollas o ámpulas de los conductos semicirculares. ¿Ok? De los conductos semicirculares. Ampollas o ámpulas. En el punto donde las ampollas se unen al vestíbulo, se forman adentro unas elevaciones, unas crestas. Ahí, justo donde se está uniendo la ampolla, la ámpula de los conductos semicirculares, se están formando unas elevaciones adentro. Se llaman las crestas ampulares. Es la zona donde se está elevando. En esas crestas ampulares o sobre esas crestas ampulares se van a encontrar los receptores del equilibrio. Vamos a ver en un momento. Muy bien. Como les había dicho, el laberinto óseo contiene al membranoso. El laberinto membranoso está formado por caracol o cóclea membranosa, utrículo y sáculo y conductos semicirculares. Lo había mencionado.
Aquí está precisamente. Vemos acá de color beige o medio amarillento, viene a ser el laberinto óseo, y el que está pintadito es celeste, es el laberinto membranoso. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos a nivel del caracol, el caracol óseo contiene el caracol membranoso. El membranoso es el que está pintado de celeste. ¿Ok? El espacio dentro del caracol membranoso se llama conducto coclear. Conducto coclear. Y alrededor, por un lado tenemos la rampa timpánica y por otro lado la rampa vestibular. Las dos, la timpánica y la vestibular, pertenecen al caracol óseo y la coclear al caracol membranoso. La coclear, el conducto coclear se cierra, en su extremo final se cierra. Pero estas dos rampas, la rampa timpánica y vestibular, en el extremo inferior, en el vértice del caracol, se terminan juntando, ¿ven? Se terminan uniendo. Y eso se llama el helicotrema. Helicotrema está en el extremo, en el vértice del caracol, y es el punto donde se están uniendo las dos rampas, la rampa vestibular con la rampa coclear. ¿Ok? Bastante simple. Eso es el famoso caracol. En cuanto al vestíbulo, les dije, el vestíbulo contiene estos dos saquitos, el utrículo y el sáculo, que son dos formaciones llenas de endolinfa y del laberinto membranoso y que se encuentran dentro del laberinto óseo. Están unidas por un conducto que se llama el conducto endolinfático, que sale hasta la superficie del peñasco del temporal, ¿ok? Y el utrículo es el que recibe a los conductos semicirculares, mientras que el sáculo es el que se une al caracol. ¿Ok? Simple, nada más, bastante sencillo. Y acá tenemos también los tres conductos semicirculares membranosos. Muy bien. El caracol, entonces, es una cavidad, acá está, aquí lo vemos. El caracol es una cavidad, ¿no? Alargada, que se enrosca como una espiral, da 2 vueltas y media o hasta 2 vueltas y 3/4, dicen algunos, ¿correcto? Alrededor de un eje que se llama columela o modiolo, ¿no? Y que contiene en su interior dos conductos, dos rampas, la rampa vestibular y la rampa timpánica, ocupadas por perilinfa, lo habíamos mencionado. La perilinfa se encuentra entre el caracol óseo y el caracol membranoso, entonces forman las dos rampas, coclear y vestibular, que se terminan juntando en el extremo del caracol, que se llama helicotrema. ¿Ok? Mientras que el caracol membranoso es el que contiene el conducto coclear, y ese está ocupado, está lleno de endolinfa. Endolinfa. Muy bien, ahí está el caracol. Aquí vemos un corte del caracol, se le echa un corte axial al caracol, ¿ok? Y vemos algunos detalles anatómicos acá. Esa es la rampa vestibular, la rampa timpánica, ¿no? Que son parte, esto sería el caracol óseo, esto sería el caracol óseo, y esto sería el caracol membranoso. Acá está, es el caracol membranoso. Entre el caracol óseo y membranoso, esto es la rampa timpánica y esta es la rampa vestibular, ¿ok? La rampa timpánica y rampa vestibular, ambas contienen perilinfa, mientras que el caracol membranoso, este contiene endolinfa, ¿ok? Ahí es el conducto coclear, que es el espacio dentro del caracol membranoso, ¿ok? En la parte superior, esa membranita se llama la membrana vestibular o membrana de Reissner, que suele ser fija, ¿ok? Y en la parte basal, la membrana basilar. Basilar viene de base, esta es la base. Entre las dos está el conducto coclear, y dentro del conducto coclear podemos apreciar acá el famoso órgano de Corti. El órgano de Corti es el receptor auditivo, es el receptor de la audición. Entonces queda claro que el caracol, la función importante o principal del caracol es la audición. El caracol contiene el receptor de la audición, que se llama el órgano de Corti. ¿Ok? El órgano de Corti está formado por una serie de componentes. ¿Ok? El órgano de Corti tenemos acá la membrana, acá está la membrana basilar, arriba esto se llama la membrana tectoria, ¿no?
y tiene una serie de células pilosas, externas, internas, que con los movimientos, cuando el sonido llega por el oído externo, impresiona o hace vibrar la membrana timpánica. Con esto se mueven los 3 huesecillos. El sonido también se transmite por las paredes de la cavidad timpánica y esto hace vibrar, hace que el estribo haga toques sobre la ventana oval y esto comienza a hacer vibrar los líquidos dentro del oído interno. Al vibrar, al moverse los líquidos en el oído interno, eso hace que esta membrana tectoria comience a movilizarse, a vibrar y a estimular los cilios, ¿no? Las estructuras pilosas de estas células, y eso se transmite como señales nerviosas. ¿Ok? Así se forma el sonido. Simple, nada más, ¿ok? Perfecto. Y una vez que esta información es captada, va a enviarse por este nervio. Este es el famoso nervio coclear o nervio auditivo, que tiene su ganglio, el ganglio espiral de Corti, ¿ok? Y eso va hacia el octavo nervio craneal. Por otro lado, dijimos que en el vestíbulo, en la unión de las ampollas de los conductos semicirculares con el vestíbulo, se formaban adentro unos relieves. ¿Se acuerdan? Yo lo mencioné. Las crestas ampulares. Las crestas ampulares. Y sobre estas crestas ampulares, ¿ok?, se encuentran los receptores de la orientación espacial y posición de la cabeza en el espacio, ¿ok? Y que estos receptores están envueltos en una sustancia como un gel. Vamos a ver si se ve una imagen. Ahí está. Esto sería, aquí se ve el corte, acá están las ampollas de los conductos semicirculares, la unión con el vestíbulo. Ahí se forma la cresta, y en esta cresta vamos a ver, sobre la cresta hay una sustancia así, que es como un gel, como una gelatina. Y esto está lleno de unos cristales que se llaman otolitos o estatoconias, también se llama así. Y cuando una persona cambia de posición o mueve la cabeza, esto se inclina y todos estos otolitos es como que se barrieran, como si fueran a un lado. Y eso estimula a los cilios de estas células. También hay células pilosas acá sobre la cresta ampular y captan la información de posición en el espacio. ¿Ok? Y la información ingresa por este nervio. Este vendría a ser el nervio vestibular. El nervio vestibular. Entonces, que quede claro, en el laberinto vamos a tener 2 receptores. Por un lado, el receptor auditivo, el receptor de la audición, llamado el órgano de Corti, donde se encuentra en el caracol. Por otro lado, los receptores de las crestas ampulares, donde se encuentran en el vestíbulo. En el vestíbulo. Entonces, el caracol tiene función de audición, escuchar los sonidos, y el vestíbulo tiene función de percepción de equilibrio y posición de la cabeza en el espacio. ¿Ok? Entonces, del caracol sale el nervio auditivo o nervio coclear, y del vestíbulo sale el nervio vestibular. ¿Ok? Nace el nervio vestibular. Acá está precisamente. Del caracol sale el nervio auditivo, el nervio coclear, el que recoge información de audición, y del vestíbulo sale el nervio vestibular, Los 2 nervios se juntan y forman el octavo nervio craneal, que se llama, por la unión de los 2, nervio vestíbulo coclear. Y este nervio se dirige hacia el tronco encefálico para repartir la información ahí de audición y equilibrio, pero eso ya se va a ver en neuroanatomía. ¿Ok? Entonces, esa es la función. Nada más, bastante simple. Perfecto. Gracias por su atención.